Corría el año de 1985, a un pueblo del norte de Rusia llegó una pequeña caravana de mercaderes, con la intención de vender sus productos. El primer día nadie se acercó a esta caravana, porque al ser un pueblo rural estaba bastante alejado de la tecnología de las grandes ciudades, y tenían miedo de lo que podrían tener en esas enormes carpas. El segundo día se acercó un niño y le preguntó a uno de los mercaderes que estaba dando de comer a su caballo qué clase de objetos vendían. El hombre miró al chico y con una voz amable le respondió que cualquier cosa que el niño deseara. El pequeño felizmente corrió con sus amigos y les contó a sus amigos. Los niños, al oír a su joven amigo, corrieron hacia los mercaderes y comenzaron a juguetear entre las carrozas y las carpas. Los niños, al volver a sus hogares, le comentaron a sus padres lo bien que la habían pasado con los mercaderes y por lo tanto, al tercer día todo el pueblo fue con los niños y compraron varios objetos que el pueblo necesitaba, y así en una semana todo el pueblo se había encariñado con ellos y les ofrecieron comida y refugio. Pero como toda felicidad tiene su fin, los mercaderes anunciaron su partida. Los mercaderes fueron acompañados a la salida del pueblo y preguntaron por cuál ruta era la más corta hacia el siguiente pueblo, ya que al llegar habían notado un camino por el bosque. Inmediatamente las personas colocaron un rostro de tristeza y angustia, unas personas empezaron a llorar y otras en cambio solo miraban al piso. Finalmente una voz rompió el silencio y dijo: «Aléjense a ese lugar». Los mercaderes, algo desconcertados, se fueron, sin saber que en la carroza de atrás se había escondido el niño que los había visitado el segundo día de su estadía. 2 horas después de partir empezó una gran tormenta. En el momento que llegaron a la intersección, un camino era el normal y el otro era el bosque. Así que, ignorando lo que les habían dicho, los mercaderes entraron al bosque. 2 semanas después de aquello, un grupo de exploradores en busca de aventuras se toparon con el bosque y al distinguir, entre la niebla del espeso bosque, una carroza, se aventuraron en el bosque y al tener a la carroza justo enfrente de ellos, sus rostros se llenaron de un terror profundo. El sudor empezó a escurrir por sus frentes al encontrar un cuerpo y detrás de él otro, y así hasta rodear por completo la carroza. El primero en fijar su mirada al otro lado de la carroza se desmayó 10 segundos después de ver que los cuerpos de todos los mercaderes estaban esparcidos por toda la ruta del bosque. Estos exploradores no pudieron evitar salir corriendo de la terrible escena y fueron corriendo al pueblo. Allí comenzaron a gritar por ayuda, pero nadie era capaz de entrar al bosque. El crimen no tardó en llegar a los oídos de la policía. Al llegar los policías hablaron con los 5 jóvenes que habían reportado el asesinato, pero aún así, por más que la policía le preguntara por más evidencia a alguna persona que vivía en el pueblo, ellos solamente les respondían: no debieron entrar allí. Los policías no dudaron en entrar al bosque junto a los 5 chicos y allí les mostraron la masacre que había ocurrido. Los policías se dieron cuenta de que había un rastro que llevaba hacia una pequeña cueva bajo tierra, pero antes de que ellos pudieran entrar, de la oscuridad salió una criatura deforme que los atacó y masacró. El único sobreviviente fue uno de los 5 jóvenes que vio morir a sus compañeros y a los 3 policías que los acompañaban. El joven, poco antes de suicidarse, dio una breve descripción acerca de la criatura. Dijo que tenía aspecto de cabra, parecía tener alas, no tenía cuernos sino que en vez de eso tenía unas enormes y largas orejas, y que por último lanzaba chillidos aterradores que no se podía sacar de la cabeza. Poco después de haber dicho esto se quitó la vida. La historia no termina aquí. Pasados 50 años todavía se dice que la criatura se oculta en el bosque esperando a que lleguen más víctimas a su bosque de la muerte. Si todavía te preguntas qué pasó con el pequeño que iba en la última carroza, ese es algo sin antes compartir su experiencia. Este pequeño, que ahora ya no es un pequeño, vive en Argentina intentando olvidar lo ocurrido en ese bosque. No ha revelado y tampoco ha hablado con nadie acerca de la criatura, pero se dice que la criatura lo ha seguido por todos los países ocultándose en los bosques. Pero bueno, esas son solo leyendas. No se sabe si se fue de ahí, si ha muerto o no, pero si de algo estoy seguro es de que esa cosa se oculta en el bosque.